Hola a todos, les saludo, mi nombre es Andy Contreras, soy endocrinólogo y diabetólogo pediatra. Trabajo en el Hospital Carlos Van Buren junto a la doctora Romy Aravena y acá les voy a dejar mi mail en caso que tengan alguna consulta, alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro de esta presentación. En el contexto de la jornada de enfrentamiento inicial al paciente crítico pediátrico neonatal, vamos a hablar un poco sobre las alteraciones de la glándula suprarrenal, en específico llegando a lo que es la insuficiencia suprarrenal. Nosotros sabemos que las glándulas suprarrenales son un órgano demasiado importante dentro de la endocrinología y están encargados de la producción de las hormonas esteroidales, incluyendo los glucomineralocorticoides y los esteroides sexuales, dentro de ellos los andrógenos suprarrenales. Entonces, entender la producción de cómo se producen estos, se forman estos esteroides durante el ciclo vital es muy importante para el adecuado diagnóstico de las diferentes condiciones que están asociadas a las alteraciones de la glándula suprarrenal, ya sea en la formación de la glándula, en la síntesis de estas hormonas y en el funcionamiento de ellas propiamente tal fuera de la glándula. En esta clase vamos a revisar un poco de la fisiología y la fisiopatología de la glándula, desde la vía intrauterina hasta la edad adulta temprana. Entonces, el objetivo de aprendizaje para ustedes es integrar la embriología, esteroidogénesis y la regulación hormonal de la glándula, reconocer la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria, para luego resolver una crisis suprarrenal durante la edad pediátrica, que es una urgencia endocrinológica, y aplicar el diagnóstico en algunos escenarios, de entre ellos el más importante, enfrentarse a lo que vendría siendo el diagnóstico de una hiperplasia suprarrenal congénita para su nivel como médicos generales, como internas de pediatría. Entonces vamos a partir un poco hablando de la ontogénesis y la embriogénesis, luego vamos a pasar a la esteroidogénesis adrenal, veremos el eje hipotálamo hipófisis adrenal, hablaremos sobre el sistema renino-angiotensina-aldosterona y hablaremos finalmente sobre la insuficiencia adrenal. Como bonus vamos a situarnos en 4 escenarios en los cuales ustedes podrían hacer el diagnóstico de alguna alteración de la función adrenal en un niño. Partamos por la ontogénesis y la embriogénesis. Acá yo les muestro un esquema muy complejo, por así decirlo, pero a la vez simplificado, de cómo se va formando esta glándula suprarrenal. Parte todo en la cresta urogenital y por señalización de algunos genes, dentro de ellos los más importantes que uno debiese conocer, está el factor esteroidogénico tipo 1 o SF1, el DAX1, que permiten que este adreno gonadal primordial se vaya a separar o se vaya diferenciando en las etapas, en las semanas de gestación, hacia lo que vendría siendo la glándula adrenal fetal, y luego estaría por otro lado las gónadas, que son indiferenciadas en este periodo. Asimismo, por señalización de otros genes y otras proteínas, van a generar que en la edad postnatal, postnacimiento, nuestra glándula fetal adrenal madure, ¿ya? Porque es muy diferente la glándula adrenal de un recién nacido con la de un adulto. Entonces, esta glándula que nace inmadura se supone que tiene dos partes, la corteza y la médula. La corteza deriva del mesodermo celómico y ocupa el 90% del volumen total. Se divide en 3 zonas que ustedes conocen: la zona glomerular o más externa, la zona fascicular intermedia y la zona reticular. Y luego, hacia más al interior, está la médula adrenal, que deriva de la cresta neural y ocupa solamente el 10% del volumen total de esta glándula. Cuando les mencionaba lo de los genes es importante porque algunas alteraciones genéticas específicas en estas señalizaciones que llamamos nosotros río arriba, que están muy anteriores a todo cómo esto se forma, van a generar algunas patologías que ustedes deberían reconocer. Entonces, el origen dual, ya lo mencionamos, médula, corteza suprarrenal, que derivan de la cresta y luego del mesodermo. Y respecto a la cronología temprana, cerca del mes, entre las 28 y 30 días, aparece este primordio adrenogonadal, que luego va a dar el primordio adrenal propiamente tal. Cerca de los 50 días, 48, las células de esta cresta neural van a migrar hacia este primordio, que vendrían siendo las futuras células cromafines, que son las productoras de las catecolaminas que se van a interiorizar hacia la médula. Y luego tenemos las zonas de la corteza que se identifican a partir de la 6ª semana, como podemos ver, donde tenemos la zona definitiva, que es la capa externa. Esta funciona como un reservorio de las células progenitoras y ella expresa las enzimas clave para la conversión de la producción de la esteroidogénesis, cerca de las 23 semanas. Luego tenemos la zona fetal, que constituye el volumen más importante de esta diferenciación de capas,
Cerca del 80-90% del tejido metabólicamente activo es este y su función principal es la síntesis de los andrógenos suprarrenales. Y por último tenemos la zona de transición que emerge a partir de las 14 semanas entre la zona definitiva y la zona fetal y es la responsable, dentro de lo más importante, de la síntesis del cortisol que nos va a permitir que esta glándula empiece a secretar el cortisol para generar la maduración endógena de la maduración pulmonar, ¿ya? Entonces, al nacimiento tenemos una glándula que tiene solo dos zonas, ¿ya? Y además es muy importante recordar que esta glándula es mucho más grande en comparación con el tamaño del riñón. Por lo tanto, anatómicamente, en nuestra zona dorsal lumbar, la glándula suprarrenal es más grande y está más identificable o más expuesta. Por lo tanto, una de las cosas o tips que ustedes tienen que recordar, ¿por qué no se recomienda ya que golpeen en la zona dulmar o en el potito, como le llamamos coloquialmente, a los recién nacidos? Es porque existían traumas suprarrenales precisamente por esta diferencia anatómica en el periodo de recién nacido. Se generaban traumas y se producía el síndrome de Waterhouse-Friedrich, que es una hemorragia de la glándula suprarrenal por un trauma, ¿ya? Y como vemos después, la glándula adrenal adulta sí tiene las tres capas, que son las que mencionamos teóricamente, y aparece en la zona reticular encargada de producir los andrógenos y ahí se completa el desarrollo durante la infancia. Esto es lo que se llama la adrenarquia. Entonces, volvemos a esta glándula, aunque pequeña, es un órgano muy importante que tiene múltiples funciones muy complejas. La anatomía y la localización son claves para entender la fisiología, como vamos viendo. Se está situada en el polo superior de cada riñón y su estructura se divide en corteza médula, cada una con funciones hormonales diferentes. La corteza produce esteroides como glucocorticoides, mineralocorticoides y los andrógenos, mientras que la médula secreta las catecolaminas. Entonces, esta intrincada organización subraya la importancia de cada zona en la homeostasis del organismo y comprender esta base anatómica es esencial antes de adentrarnos en lo que vendría siendo las patologías y la esteroidogénesis. Entonces, la zona glomerular, glomérulo viene de riñón, para que ustedes se acuerden, está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, la zona fascicular y la zona reticular está regulada por ACTH. Y la médula se regula por el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué produce cada una? La más externa, glomérulo, tiene que ver con la aldosterona. La zona fascicular o media, especialmente la producción de glucocorticoides, es el más importante, el cortisol. Y la reticular interna, los andrógenos suprarrenales, dentro de ellos el más importante, la de hidroepiandrosterona sola y sulfatada. Entremos en la esteroidogénesis adrenal. Probablemente ustedes muchos han visto esos esquemas que son muy complejos y que dicen, oh, no entiendo nada. Yo les voy a tratar de contar un poquito simplificada y en palabras simples de qué se trata esta esteroidogénesis suprarrenal. Para que esto se produzca, todo tiene que partir con el cortisol. El cortisol tiene que sufrir tres transformaciones o tres reacciones enzimáticas redox que reduce el número de carbonos y se le libera libera los hidrógenos y se mantiene el ciclo pentano perhidrofenanteno. Entonces pasa de ser un colesterol que vendría siendo el C27 hasta que cambia al C21, que es la pregnenolona, que es la que va a entrar a esta esteroidogénesis adrenal. Entonces aquí les muestro un poco cómo parte esta esteroidogénesis, donde tenemos cosas que son claves, que son las enzimas principalmente que están señalizadas en colores, la 3-beta esteroide deshidrogenasa, la 21-hidroxilasa, la 11-beta, la 17, las aromatasas y la 5-alfa reductasa. Todas ellas están ordenadas de manera que uno pueda entender cuál es su función. Tenemos las enzimas que producen hidroxilaciones, como la 11-beta, la 21-hidroxilasa. Aquellas que hacen deshidrogenaciones, como la 3-beta y la 17-beta. Y por otro lado tenemos otras cosas que hacen conversiones más periféricas fuera de la glándula en sí, como la aromatasa y la 5-alfa reductasa, que son en fondo las enzimas claves para que ustedes puedan entender hacia dónde van estas vías. Entonces, si tenemos un stop, una ausencia congénita de esas enzimas, vamos a producir acumulación retrógrada de los metabolitos activos que se van formando. Entonces, estos son vías, no es que si no están hasta aquí llega, no, en el fondo se desvía, como valga la redundancia, la vía metabólica hacia la producción de las otras
capas que están produciendo ya sea cortisol, aldosterona o andrógenos suprarrenales. En palabras simples, por ejemplo, cuando hablamos de un stop en la 21-hidroxilasa, o sea, tenemos un déficit de 21-hidroxilasa, se va a acumular lo que está anteriormente, que es la 17-hidroxiprogesterona, que es la que nosotros podemos ir. ¿Y qué pasa? Al tener el stop de la 21-hidroxilasa, esta tiene dos vías comunes, la mineralocorticoide, que va hacia la aldosterona, y tenemos la glucocorticoide. Entonces, el stop en esta enzima provoca que no se sintetice ni aldosterona ni cortisol y por lo tanto se acumula todo hacia atrás y se desvía la vía hacia la producción de andrógeno, virilizando. En palabras simples, la glándula suprarrenal trata en todo momento, aparte de producir cortisol y aldosterona, virilizar. Entonces, si tenemos esta vía de la 21-hidroxilasa en un stop con un déficit enzimático, se va a desviar hacia la vía metabólica de producción de andrógeno. Y eso explica, por ejemplo, en este esquema, en la parte inferior derecha, cómo son las vías metabólicas de cada uno. En café, la mineralocorticoide, en azul, la glucocorticoide, que incluso tiene sitios donde puede devolverse la vía y producir otra vez o retomarse esa corriente, como se llama, enzimática que va a dar a la producción de glucocorticoides. Y por otro lado tenemos la más compleja, que es la de los andrógenos y que tiene vías alternas principalmente, por eso tiene estos loops como cuadraditos que se vuelven en cada una de ellas, produciendo lo que vendrían siendo las hormonas sexuales masculinas y hormonas sexuales femeninas. En palabras simples, esto es lo que le quiero mostrar un poquitito respecto a la esteroidogénesis. Entonces, yo le hablé de la 21-hidroxilasa, pero por ejemplo, miren arriba está la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es mucho más compleja porque ella es transversal a todo. Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo que si existen deficiencias, vamos a tener déficit de cortisol, déficit de mineralocorticoides e incluso déficit de andrógenos suprarrenales. ¿Y eso qué podría provocarnos? Por ejemplo, genitales atípicos, desarrollo sexual diferente, entre otras cosas. Durante el periodo embrionario, la placenta y la mamá nos ayuda a producir también el cortisol, que va a generar que la glándula suprarrenal fetal vaya madurando. La corteza suprarrenal fetal, que sintetiza principalmente los andrógenos, como les dije antes, que quiere virilizar en todo momento, las enzimas esteroidogénicas que los producen se van a expresar a partir de la 7ª semana. Bien, y entre la 7ª y la 12ª semana existe una ventana transitoria de expresión de una enzima muy importante, que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, o sea 3-BHSD2, que permite la síntesis de cortisol. Ese cortisol que se sintetiza en ese periodo le hace un feedback negativo a la ACTH, modulando la síntesis de andrógenos. ¿Y qué es lo que hace? Protege al feto de la virilización. Evita, por ejemplo, que un sujeto 46XX se virilice más de lo que corresponde, hasta que la función protectora de la aromatasa placentaria se va a inicio. Entonces, esta unidad fetoplacentaria produce cerca del 90% de lo que vendría siendo el estriol, 50% de la estrona, de los estrógenos que están en la circulación materna. Bien, y para que la esteroidogénesis placentaria ocurra, la progesterona, que proviene de la conversión del colesterol en pregnenolona por la enzima CYP11A1, que vendría siendo la que ayuda a la conversión de la 21-hidroxilasa, ¿ya? ¿De dónde saca el colesterol principalmente en este periodo el recién nacido? Del LDL de la madre, ¿ya? Entonces aquí tenemos cosas muy importantes para poder lograr que el feto vaya madurando su glándula suprarrenal durante este periodo. Antes de las 23 semanas, como resumen, no hay expresión de la 3-beta HSD. Antes de la 30 semana no hay síntesis de cortisol de nuevo de la glándula adrenal. ¿De dónde la saca? De la progesterona placentaria. Entonces, en resumen, la esteroidogénesis es como un departamento, una maquinaria, una empresa que tiene departamentos, y estos departamentos son colores. Cada uno de ellos tiene puertas que vendrían siendo por donde entra el colesterol y la pregnenolona, que van a ir entrando a estos departamentos y van generándose con ese sustrato distintas hormonas, entre andrógenos,
entre mineralocorticoides y glucocorticoides. Eso expresa esta imagen que es un poco compleja, pero está muy ordenada respecto a cuál departamento qué cosa hace. Y en rojo podemos ver qué pasa cuando existe un déficit enzimático, principalmente a nivel de ustedes, de la 21-hidroxilasa, que va a producir una de las enfermedades congénitas más frecuentes dentro de la edad pediátrica, como insuficiencia suprarrenal primaria, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Hablemos un poco del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Sabemos que la regulación de la función se orquesta a través de este eje y es un sistema de retroalimentación que está finamente ajustado. El hipotálamo libera el CRH que estimula la hipófisis anterior para secretar ACTH y a su vez ella actúa sobre la corteza adrenal induciendo la liberación de cortisol principalmente. El cortisol ejerce retroalimentación negativa inhibiendo la producción de CRH y ACTH, manteniendo así el equilibrio hormonal. Entonces cualquier disrupción en este eje puede tener consecuencias significativas en la salud del paciente. Entonces vamos a ir profundizando ahora en adelante hacia qué pasa cuando existen algunas deficiencias. El cortisol tiene un ritmo circadiano, ya con un pic máximo en la madrugada, cerca de las 6 a 8 de la mañana, y un mínimo durante la noche. Él se secreta en respuesta al estrés. Esto está dado por el aumento del ACTH y del mismo cortisol, el estrés metabólico y también en algún grado variable el estrés emocional. ¿Cuál es la importancia clínica? Tenerlo claro para el muestreo que va a afectar la interpretación de nuestras pruebas. O sea, no es lo mismo medir un cortisol a las 3 de la tarde que a las 6, 7 de la mañana, como vemos, ¿ya? Para hacer algún tipo de diagnóstico en general, podemos utilizar el de la mañana, que es donde está el pic matinal, si queremos saber si el paciente es suficiente o insuficiente suprarrenal. Hablemos un poco sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que una variación en la presión arterial o cambio en los electrolitos, principalmente la disminución del sodio, una hiponatremia o una hipercalemia, van a generar un estímulo inicial a nivel del riñón que la mácula densa y el aparato yuxtamedular va a generar liberación de renina. La renina, junto con el angiotensinógeno del hígado, va a convertirlo en angiotensina 1 y esta a nivel pulmonar por la ECA la convierte en angiotensina 2, que es el señalizador más importante a nivel de la corteza suprarrenal, junto con la ACTH y en parte el potasio, a la liberación de aldosterona, que va a generar la reabsorción de sodio en los túbulos renales y la excreción de potasio por el mismo lugar. Entonces, hablemos de insuficiencia adrenal. Esta no es más que la incapacidad de la glándula suprarrenal para producir gluco y mineralocorticoides en una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de un organismo. Acá en este esquema le mostramos en X, con una X, perdón, el nivel de falla. Entonces hablaremos de una falla suprarrenal primaria o bilateral cuando existe una deficiencia de cortisol, de aldosterona y de andrógenos. Se reporta aproximadamente cerca de 150 casos por millón de habitantes a toda edad. Hablaremos de una insuficiencia suprarrenal central o secundaria cuando existe una insuficiente secreción de ACTH. Acá no vamos a ver déficit de aldosterona porque recuerden que la ACTH no actúa sobre la zona glomerular, sino sí sobre la fascicular y la reticular. Acá tenemos deficiencia, por lo tanto, de cortisol y andrógeno y es una de las causas más frecuentes que ustedes tienen que recordar como causa como etiología de insuficiencia suprarrenal central es el uso exógeno de glucocorticoides. Entonces, hablemos de insuficiencia suprarrenal primaria. En general, la causa más frecuente es la adrenalitis autoinmunes o antes que se llamaba enfermedad de Addison, que puede estar de forma aislada o asociada a otros síndromes poliglandulares en más de un 50%. Luego tenemos en menor porcentaje, un 10%, enfermedades infecciosas, infiltrativas o neoplásicas y a otras más raras, menos de un 1%, tenemos, por ejemplo, adrenalectomías bilaterales, causa genética como la hiperplasia suprarrenal congénita, la forma clásica, la adrenoleucodistrofia ligada al X en varones, algunos fármacos, y acá tenemos la causa hemorrágica que yo antes le adelanté, el síndrome Waterhouse-Friedrich, que se produce por el trauma, ¿ya? Causa central o secundaria de la más frecuente exógena, el uso de glucocorticoides es lo más frecuente en todas sus formulaciones y presentaciones.
Causa endógena de insuficiencia suprarrenal central, habitualmente que está asociada a otras deficiencias de otro eje, principalmente hipofisiario, como tumores benignos, ya sean craniofaringioma, adenoma, etcétera, o hipofisitis primaria o secundaria a enfermedades autoinmunes, inmunoterapia o metástasis, que esto en general, la hipofisitis son más de la edad adulta, no es tan frecuente en pediatría. Y en las imágenes podemos ver ahí unos cambios groseros de la glándula pituitaria, en el fondo de la hipófisis, que tiene infiltración por tumores o hipofisitis en el cuadro inferior izquierdo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es súper importante reconocer algunos síntomas y algunos de ellos son muy específicos de una causa primaria y no de una causa central. Y eso siempre lo vamos a poder reconocer si recordamos quién señaliza a la glándula en sí, de dónde viene la señalización y cómo se produce este feedback. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de debilidad y astenia, que es una de las causas de unos síntomas más frecuentes y signos que nosotros podemos ver, un 99%, la pigmentación cutánea es específica, por ejemplo, de una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, al nivel de la glándula. ¿Por qué? Porque la ACTH es la que aumenta y produce pigmentación, ya que la ACTH tiene un precursor común, que es la POMC, que es la propia melanocortina, que se divide en melanocortina y ACTH. Por lo tanto, si yo tengo aumento de ACTH, porque este feedback está pidiendo producción de ACTH para tratar de generar el cortisol, el precursor, la POM, va a generarse en cuantía aumentada, generando ACTH y también melanocortina, que va a pigmentar las mucosas principalmente. Por eso se produce la pigmentación. Y así podemos ver también junto con ella signos específicos o síntomas de una insuficiencia suprarrenal primaria, como la hipotensión, porque también se afecta el eje mineralocorticoide, la pigmentación de mucosas, la melanoplaquia, etc. Apetencia por la sal, síncopes que tienen que ver asociada a todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces ahí podemos ir haciendo la diferencia entre lo que son signos clínicos o síntomas clínicos signos y signos clínicos de una insuficiencia suprarrenal primaria o central. Por otro lado, podemos encontrar algunas cosas como la eosinofilia en el laboratorio, y eso es porque el cortisol tiene un efecto glucocorticoide que suprime la producción de esas células de la médula ósea, es un poco rara, pero favorece la salida de la sangre hacia los tejidos. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia, ese stop que regula el glucocorticoide desaparece, lo que provoca que los eosinófilos en el fondo se vayan acumulando en la sangre. Hiponatremia con BEC bajo, estaríamos afectando el sistema renina-angiotensina, por lo tanto es una causa primaria, y en BEC normal podría ser central. Hipercaliemia como insuficiencia suprarrenal primaria, lo más probable, y otros síntomas como la hipoglicemia asociada más a la causa central, dado por el hipocortisolismo, y la hipercalcemia PTH no dependiente, que tiene que ver porque el riñón no puede filtrar bien el calcio suficiente, entonces aumenta la reabsorción como pasiva, disminuyendo la excreción de este mismo. Entonces, además se altera el recambio óseo por la falta de glucocorticoides, lo que facilita la liberación de calcio desde los huesos hacia la sangre. Y la falta de este efecto regulador del glucocorticoide permite que, además, otras sustancias procalcémicas actúen con mayor potencia. Entonces, aquí la clínica de la insuficiencia suprarrenal es un reflejo directo de la zona adrenal afectada y las hormonas que la producen. Entender esto nos va a permitir anticipar los síntomas y orientar el diagnóstico. Primero, el déficit de glucocorticoides se manifiesta con la hipoglicemia, fatiga, hipotensión y una respuesta deficiente al estrés. Esto es crucial en pediatría, donde la hipoglicemia puede ser un síntoma clínico muy grave. Por otro lado, la falta de mineralocorticoides va a llevar a una pérdida salina, deshidratación, hipercalemia, lo que puede desencadenarnos un choque o una crisis adrenal. ¿Ya? Finalmente, el exceso de andrógenos suprarrenales, común en algunas patologías, causa virilización, o en algunos casos podemos ser una de las manifestaciones como adrenarquia precoz o pubertad precoz también. Y además, la ACTH, que se eleva, característica de la insuficiencia primaria, provoca esta hiperpigmentación cutánea que yo ya les mencioné. ¿Por qué? Estos síntomas, aunque son variados, nos dan las pistas claras sobre el problema subyacente. Entonces, ahora con esta base podemos definir qué es la insuficiencia suprarrenal y hacia dónde está la alteración. Diferencias entre la primaria y la secundaria. En la primaria tenemos deficiencias de las tres zonas de la corteza suprarrenal.
Por lo tanto, la clínica está principalmente determinada por la deficiencia de los mineralocorticoides. Aquí podríamos encontrar una renina, si la quisiéramos medir, aumentada, y la aldosterona baja, por razones obvias. Síntomas y signos de hipocortisolismo. Eso es categórico en las dos insuficiencias, tanto primaria como central, pero eso se acompaña. La característica en este caso tendría que ver con la clínica de la deficiencia de los mineralocorticoides, ¿ya? ¿Existe hiperpigmentación de la piel y mucosa? Sí, por el aumento de la CTH, y es la que vamos a encontrar elevada si la medimos, y este paciente tiene mayor riesgo de hacer una crisis suprarrenal. Bien, en el cambio, la secundaria, la deficiencia solamente es de la zona fascicular y reticular con preservación de la glomerular que produce aldosterona. Acá la renina y la aldosterona están normales, los síntomas y signos son iguales que en la otra de hipocortisolismo. Acá no existe hiperpigmentación de la piel y mucosa, la CTH no tendría por qué estar elevada. Habitualmente puede estar asociada a deficiencia de otro eje hipofisiario cuando tenemos una causa endógena, con mayor riesgo, por ejemplo, de hipoglicemia o déficit de hormona de crecimiento, amenorrea en mujeres, depende del escenario, y el ejemplo más común y que ustedes tienen que recordar es el uso de corticoides de forma crónica. Entonces acá tenemos cómo hacer el proceso diagnóstico. Requiere de la demostración del hipocortisolismo en un contexto clínico apropiado y en el momento del día apropiado. Recuerden el ciclo circadiano. Entonces, si yo mido un cortisol basal, si este está bajo 5 en estabilidad clínica, podríamos pensar en un niño sano que podría estar insuficiente por tener un hipocortisolismo. Pero el estándar de oro, el gold estándar para hacer la determinación o objetivar que exista de verdad una insuficiencia suprarrenal es el test de ACTH. El test de Synacten que hablan los adultos, nosotros utilizamos el test de ACTH en microdosis, que utilizamos 1 microgramo endovenoso intramuscular para producir estímulo a la glándula, y con eso yo esperaría que suba el cortisol en el fondo, porque si está suficiente, lo estoy estimulando, debiese aumentar, ¿ya? Entonces, si yo tengo un incremento en estímulo sobre 15, que es lo que hoy día cambió tanto para adultos como niños, hago la exclusión inmediata, ese eje está completamente normal, es una respuesta adecuada, no hay insuficiencia suprarrenal. ¿Qué pasa si tengo menor de 15 cuando lo estoy estimulando? La respuesta es inadecuada, existe una insuficiencia adrenal probable que yo tengo que definir qué tanto puede hacer o no. Entonces, ¿cómo puedo ir complementando para saber dónde está el problema y si existe realmente una insuficiencia suprarrenal? Pudiese utilizar, por ejemplo, la ACTH basal para interpretarla, porque ahí nos va a orientar a si existe una causa primaria o secundaria, como vimos anteriormente, y ahí en ese cuadrito de la parte inferior están los exámenes que nosotros pudiésemos tomar para poder definir si es primaria o secundaria. Renina aumentada, aldosterona baja, DEAS en ambos casos. ¿Bien? Causas de la insuficiencia suprarrenal primaria, que es muy importante recordar en pediatría, ya se diferencia por la edad, ya en general en menores de 2 años lo más frecuente, para que ustedes recuerden, es la hiperplasia suprarrenal congénita. También puede haber hipoplasia, pero es rara, y hay otras que se mencionan ahí de bajito en este cuadro. Sobre los 2 años nos cambia y pasamos a este 80% que les mencioné antes. La adrenalitis autoinmune es la causa más frecuente a toda edad, a partir de los 2 años, perdón. Es el Addison en el fondo. Y como segunda opción que siempre hay que recordar es la adenoleucodistrofia ligada al X en varones, y la hiperplasia suprarrenal congénita también, pero de formas no clásicas, porque son más tardías. Sobre 14 años cambia la probabilidad de la etiología más rara. Acá tenemos siempre el Addison, y de forma paralela todas las otras cosas que tienen que ver con metástasis adrenal, hemorragia, droga, infecciones o enfermedades infiltrativas, entre otras cosas. Entonces, vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Es el déficit de la 21-hidroxilasa, y esta es la enfermedad o patología que ustedes sí o sí tienen que saber y reconocer a esta edad. Tiene una frecuencia del 90-95% de los casos de hiperplasia, sobre 1 por 15.000 nacimientos, no es tan poco frecuente. Defecto genético, la mutación está en el gen de la 21-hidroxilasa, que es la CYP21A2, que está ubicado en el cromosoma 6, produce ¿qué cosa? Un bloqueo enzimático, por lo tanto ese stop de esa enzima produce una falla
falla en la síntesis de cortisol y aldosterona y se van acumulando los precursores como la 17-hidroxiprogesterona y va a desviar todo hacia la vía androgénica, por lo tanto virilizando. Existen tres formas clínicas: la virilizante simple, la clásica perdedora de sal y la no clásica, ¿ya? Y aquí en este esquema, otra vez simplificado, hacia el déficit de 21-hidroxilasa vemos lo que se está acumulando, cuáles las cosas que faltan y hacia dónde nos lleva este desvío de la vía hacia los andrógenos. ¿De qué depende? ¿Ya? Esta enzima, que tiene una variante patogénica en el cromosoma 6, va a determinar la funcionalidad de esa enzima, ¿ya? Las formas clínicas que nosotros vemos va a depender de qué tan funcional es esa enzima. Si yo tengo una variante patogénica como las que mencionan ahí hacia la izquierda, o sea, son patogénicas más pesadas, por lo tanto, producen cero funcionalidad de esa enzima. Entonces, ¿qué voy a ver? Fenotipos mucho más precoces y mucho más severos. ¿Como cuáles? Como el Pierre-de-Sal, el síndrome Pierre-de-Sal, la insuficiencia suprarrenal en el periodo recién nacido, y también podemos encontrar la virilizante simple en etapas más precoces. Si yo tengo una función residual un poquito más allá del 5% y así sucesivamente hacia arriba, vamos a encontrar las otras causas o las otras formas clínicas, ¿verdad?, de hiperplasia suprarrenal no clásica, ¿ya? Y en este cuadrito de la derecha podemos ver todos los tipos o escenarios en los cuales yo me puedo enfrentar a una hiperplasia suprarrenal congénita en todas sus formas, como la forma clásica en el periodo recién nacido, como un desarrollo sexual diferente, un 46XX-DSD que está virilizado, la crisis Pierre-de-Sal, la virilización simple, o después hacia la edad más grande, o sea, mayor edad, tenemos en la edad de infancia, escolaridad, pubertad, donde vemos la pubertad precoz, talla alta, adrenarquia precoz, etc. Y hacia la adolescencia y la adultez tenemos los trastornos menstruales, todo lo que está asociado al PMOS hoy día, este síndrome ovario metabólico poliendocrino, y hirsutismo, y en edades más adultas, infertilidad. Por eso es importante reconocer y que ustedes tengan en mente lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Acá tenemos un resumen de cada una de ellas. La clásica perdedora de sal, o sea, tengo casi nada de funcionalidad de esta enzima, donde existe un déficit severo de cortisol y aldosterona, y por lo tanto tengo un riesgo elevado de tener una crisis adrenal sobre la segunda semana de vida. Ahí dice 7-14, en general es sobre la segunda semana de vida. La virilizante simple, la actividad enzimática residual es de un 1-2%, suficiente aldosterona para evitar la crisis, o sea, tienen deficiencia pero producen aldosterona, y acá lo que vemos es virilización progresiva. La no clásica o tardía tiene que ver con la actividad enzimática residual. La presentación en general son etapas más tardías, como por ejemplo alteraciones puberales. Acá podemos ver también acné, hirsutismo y lo que antes se llamaba soft-line. Entonces, la actividad enzimática residual va a determinar el fenotipo clínico y la gravedad de esta hiperplasia suprarrenal congénita. El diagnóstico: tenemos el screening neonatal, se toma la 17-hidroxiprogesterona en papel filtro, ¿ya? Y el tiempo ideal tiene que ser tomado después de las 48-72 horas de vida. ¿Cómo confirmo yo cuando tengo una alteración del screening? Tengo que tomar una 17-hidroxiprogesterona sérica basal, y se puede hacer el test de estimulación para ver la suficiencia con la medición de ACTH, y además en paralelo tomar el estudio genético para confirmar que existe un déficit o una variante patogénica que está alterando la enzima 21-hidroxilasa. Bien, todo recién nacido con ambigüedad genital, sin gónadas palpables, también debe considerarse una hiperplasia suprarrenal congénita hasta que se demuestre lo contrario. Ya, eso es algo que no se les puede pasar. Entonces, todo esto que yo le hice flash en 30 minutos respecto a la funcionalidad de la glándula suprarrenal, tiene que llevarlo a usted a poder reconocer, la crisis, que es un tema crítico en la práctica médica, la crisis suprarrenal. Ya reconocerla a tiempo y manejarla de forma inicial es fundamental para salvar las vidas. Esta presentación busca equiparlos con las herramientas para una identificación temprana y una intervención eficaz. Entonces entenderemos la urgencia de esta condición como que cada minuto cuenta. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Este es un resumen de lo que ustedes pueden ver, tanto de las señales rojas, cuáles son los patrones bioquímicos que yo voy a poder encontrar dependiendo de lo que esté pensando y recordando, y cómo es el algoritmo de tratamiento. Ya, recordar: tiempo es vida, el tratamiento precoz reduce la mortalidad, no hay que retrasar el uso de los esteroides, o sea, de los corticoides.
ya que la suspensión brusca puede precipitar una crisis también. Educar al paciente. Los pacientes que tienen esta condición tienen que tener alguna tarjeta, un brazalete o algo que los identifique, cosa que cuando lleguen a un servicio de urgencia o a una consulta por alguna razón, ustedes sepan y reconozcan inmediatamente que este paciente es insuficiente suprarrenal y por lo tanto lo primero que tiene que ir de entrada frente a cualquier patología que genere un estrés metabólico es pasarle glucocorticoides, ¿ya? La dosis de estrés que generalmente estos pacientes utilizan cuando ya ya se sabe que son insuficientes suprarrenales es duplicar o triplicar las dosis agudas en la enfermedad, que son cosas específicas ya de manejo de especialistas. Entonces, las alertas rojas, la insuficiencia adrenal puede escalar rápidamente a una crisis suprarrenal porque amenaza la vida. Entonces, nuestro objetivo es identificar las 6 señales rojas clave que activan una alerta clínica inmediata. Estas manifestaciones son la clave para la intervención temprana y decisiva. No podemos subestimar la importancia de estas, ya que su reconocimiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, tenemos vómitos persistentes, un dolor abdominal agudo que se puede confundir también con una apendicitis, la hipoglicemia que no responde, una hipoglicemia refractaria, un shock refractario, o sea, estoy pasando volumen a mi paciente y no me recupera, hiperpigmentación asociada a todos estos signos y que pueda tener dentro de la historia una avidez por la sal o que yo encuentre alteraciones de los electrolitos como una hiponatremia o una hipercalemia, ya me tiene que estar alertando que pudiese estar frente a una crisis adrenal. Entonces, si hay shock, hipoglicemia y alteraciones hidroelectrolíticas con hiponatremia, hipercalemia, tengo que tratar con una crisis suprarrenal, no esperaré la confirmación, si me equivoco no importa, pero puedo estar ante un insuficiente suprarrenal, por lo tanto, lo podría estar salvando la vida. Los patrones bioquímicos orientan el diagnóstico de insuficiencia adrenal. Esto es una cosa esquemática que me puedo hacer la IA para ustedes, pero en el fondo, si yo tengo alguna alteración hidroelectrolítica asociada al déficit de mineralocorticoides, lo voy a ver expresado en una hiponatremia, en una hipercalemia, y eso ven que me va a generar el shock, o sea, va a estar en contexto de un shock. Cuando yo tengo una hipoglicemia en un bebé pequeño, en un recién nacido, podría estar frente a un hipocortisolismo, y eso podría verse dentro de lo que vendría siendo una hipoglicemia en recién nacido dentro del contexto de una insuficiencia suprarrenal. Alteraciones metabólicas, una acidosis metabólica severa o refractaria, está asociada o no a la pérdida de sal, voy a estar frente a una crisis adrenal clara, y el aumento de la CTH con un hipocortisolismo pues nos habla de una falla primaria. Acá estamos confirmando la insuficiencia suprarrenal. El patrón completo en el fondo pesa más que un valor aislado y es lo que ustedes tienen que integrar. La crisis suprarrenal con frecuencia es tiempo dependiente, entonces como redundarle es lo mismo porque esto es demasiado importante que ustedes lo sepan, es una urgencia endocrinológica, signos de alarma, shock, vómitos, hipoglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas específicas. Pensar en algún diagnóstico diferencial sí, pero también los puede confundir como una sepsis, un abdomen agomo, un shock hipovolémico. El tratamiento inmediato es pasar hidrocortisona endovenosa más la reposición, la reanimación con volumen. No hay que esperar el laboratorio si hay crisis, el tratamiento precoz salva la vida. Entonces, ante la sospecha clínica, yo tengo que tomar exámenes y dentro de ello está la muestra clínica mientras voy manejando con antes de pasar el corticoide y la reanimación con volumen. ¿Qué solicito? Cortisol, ACTH, gases arteriales, creatinina, electrolitos, 17-hidroxiprogesterona y si yo pudiese pedir también renina o aldosterona, pero en el fondo ustedes tienen que adecuar a su realidad, no retrasar el manejo de esto hasta el cansancio porque la muestra orienta la etiología y la reanimación salva la vida. ¿Cómo reanimamos? Los 5 pasos de secuencia frente a un shock, vómito, alteración hidroelectrolítica, crisis hasta demostrar lo contrario. ABC, vía aérea, respiración, circulación, monitorización, 2 vías permeables y empiezo a volemizar a mi paciente. Como en pediatría, 20 cc por kilo. Si yo me encuentro con una hipoglicemia, tengo que pasarle glucosa para poder manejar eso. Si tengo alguna alteración del ritmo, una hipercalemia, tengo que manejar la hipercalemia y en forma concomitante. Si se me pasó por la cabeza que esto pudiese ser una crisis suprarrenal, tengo que pasar hidrocortisona. ¿Cuánto paso? Dosis de estrés. La dosis de estrés en los pediátricos es entre 50 a 100 miligramos por metro cuadrado día y en los recién nacidos entre 30 y 50, ¿ya? Pero obviamente hay guías que simplifican esto y en el fondo le dicen en un adulto pásele 100, en un niño pásele 50 miligramos endovenoso en una dosis. De cualquiera de las formas, chiquillos, ustedes van a salvar la vida del paciente si es que estamos frente a una crisis suprarrenal.
¿Qué pasa con la hiponatremia? Que es una amenaza que hay que tener presente porque el cerebro es muy sensible a estos cambios, ¿ya? Cuando tengo una alerta importante, cuando tengo una hiponatremia severa, esta puede ser bajo 120 sin síntomas o con síntomas neurológicos, con cualquier nivel en el fondo. ¿Cómo trato? La regla del 3-3-30. Suero salino hipertónico al 3%, 3 miliequivalentes por kilo en 20 a 30 minutos. Por eso, para que ustedes recuerden, la mnemotecnia es 3-3-30 para manejar una hiponatremia, ¿ya? Se tiene que pasar, en el fondo, si estoy en una crisis por una hiponatremia severa, sintomática, se pasa rápido, en 20 minutos. Pero si ya la recupero y quiero subir la natremia, ahí nosotros sabemos que tiene que ser lenta esa corrección porque yo puedo generar una mielolisis pontina, ¿ya? ¿Y a qué le llamo lento? Es que en el fondo yo no puedo cambiarle más de 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. No me puedo pasar eso. Si estoy en un 125 sin síntomas, no puedo llegar a un 140 tan rápido porque voy a generar daño a nivel del órgano más sensible a esto que es el cerebro. ¿Ya? Entonces, en todo momento, monitoreo continuo y tratar la causa adrenal en paralelo. ¿Qué pasa con el potasio? Que también es súper importante para ustedes. Generalmente puede dar arritmias mortales, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizo? Tratar de estabilizar membrana con gluconato de calcio, puedo pasar salbutamol, pasar insulina con glucosa, dar bicarbonato y también resinas de intercambio iónico y en última instancia, si es que esto es severo, tengo que llevarlo a filtrar, o sea, diálisis, ¿ya? Monitoreo, entre ellos repetir electrocardiograma o mantener el monitor y glicemia, electrolito y tratar la causa adrenal en todo momento, que tiene que ver con la glucocorticoide. Entonces, el diagnóstico diferencial incluye sepsis, abdomen agudo y shock hipovolémico, que es lo que hablábamos antes. La clave diagnóstica, si es que el shock no responde a volumen ni a vasopresores, pensar en una crisis suprarrenal, la hidrocortisona es tanto diagnóstica y además como terapéutica en ese momento sí lo estoy pensando. ¿Qué más? Mensajes claves para la práctica clínica: reconocer señales rojas como el shock, vómito, hipolisemia, alteración hidroelectrolíticas, el patrón bioquímico completo, pesa más que un valor aislado, tomar muestras críticas antes si es posible, antes de pasar la hidrocortisona, pero no retrasar el tratamiento y según el algoritmo de manejo ABC, acceso venoso, pasar volumen, corregir hipoglicemia y mandarle el glucocorticoides ya. Manejar también el sodio y el potasio por las alteraciones del corazón y el cerebro de forma paralela, no esperar la confirmación si la sospecha es alta, porque el tratamiento precoz salva la vida. Y finalmente les voy a mostrar casos clínicos que ustedes pueden verse enfrentados para conocer y poder identificar algún grado de insuficiencia suprarrenal. Esta es una niña de 6 años que no tenía antecedentes mórbidos, que tiene una evolución aguda de un día, que presenta vómitos frecuentes, tos y fiebre hasta 40 grados, se maneja en el SAPU y se diagnostica que la niña está con una laringitis, se le pasa a nebulización con adrenalina, prednisona oral. ¿Y qué pasa? Evoluciona torpidamente, empieza con deterioro clínico, persisten los vómitos, compromiso del estado general, ingresa a la urgencia, hipotensa, taquicárdica y con cianosis distal. Entonces se va al REA, se pasan inmediatamente, se monitoriza y se pasan 3 bolos de suero fisiológico, 20 cc por kilo, se intuba porque no responde a la volemización y se parte una big de dobutamina sin respuesta hemodinámica adecuada. Esto todo fue en San Antonio. Y el paciente finalmente se tiene que trasladar al Paraíso, al Hospital Carlos Van Buren, para poder ser manejado e ingresarlo a la UCI. Dentro de los antecedentes importantes, fue una nacida de término de 37 semanas sana y tenía un ambiente inmunológico aparentemente familiar, una mamá con hipotiroidismo, había vitiligo en la familia, entre otras cosas que eso nos podían alertar un poquitito. ¿Qué pasó? Cuando llegó la paciente, tenía exámenes metabólicos, un pH en 7.22, un sodio que estaba en 122, un potasio en 5,5 y tenía una glicemia en 65 con un bicarbonato en 5.6. Así llegó al SAPO y por esa razón se fue al REA y se empezó a reanimar. Cuando se trasladó al Van Buren intubada, pasando volumen y pasando dobutamina, la paciente llegó con un pH que estaba mucho más baja, un 6,8, tenía un sodio que aumentó y ustedes dicen, ¿pero por qué aumentó? Por la volemización, pues le pasaron suero fisiológico. El potasio se mantuvo igual,
y la glicemia bajó, o sea, tenía hipoglicemia, o sea, tenía todo claramente de que esto estamos en presencia de una crisis suprarrenal, ¿cierto? Aquí un poco de los detalles: se trasladó a la urgencia con PAM 33, o sea, muy choqueada la paciente, requirieron que le pasaran nuevos bolos y se aumentó la butamina, se evaluó en el Van Buren la parte quirúrgica, se descartó un cuadro abdominal y dentro de los diagnósticos de ingreso a la UCI fue un shock refractario, probablemente séptico de etiología o de etiología no clara. Y además un síndrome mimético con deshidratación modera. En ese momento se manejó todo lo que vendría siendo un shock refractario sin tener clara la etiología. Pero aquí la clave está en la acidosis metabólica severa, la hiponatremia y la hipercalemia para empezar a sospechar el diagnóstico. Entonces en UCI se ventiló, se pasó a antibióticos, se cambiaron las drogas vasoactivas, noradrenalina y adrenalina, y se pasó hidrocortisona 100 miligramos endovenoso. Se tomó, antes de pasarle una muestra crítica, se tomó cortisol, también se tomó ACTH, que esto fue previo a la hidrocortisona, como les dije. Y miren, el cortisol basal frente a todo el estrés de esa paciente estaba en 10, o sea, inadecuado para el estrés. Y la ACTH que llegó después retrospectiva estaba elevada, o sea, no estábamos claros frente a una causa aparentemente primaria, ¿cierto? Dentro de la anamnesis dirigida durante la UCI se le pregunta a la mamá y se tiene que la niña empezó con hiperpigmentación de encías, además tenía avidez por la sal y tenía intolerancia al ejercicio y dolor abdominal, o sea, cansancio. Y ahí tenemos una foto autorizada por sus papás respecto a lo que vemos ahí en la melanoplaquia, ya eso no se les puede pasar. Entonces, hipótesis diagnóstica frente a todo esto: una insuficiencia suprarrenal primaria, la niña tiene 6 años, recordemos las edades, probablemente una adrenalitis autoinmune, o sea, un Addison. ¿Qué se hizo? Manejo agresivo con hidrocortisona y la muestra crítica revelan claramente la etiología. El estudio etiológico posterior: ¿cómo estaba la 17-hidroxiprogesterona? Normal, porque no es una hiperplasia. Los anticuerpos antiadrenales nos ayudan a reforzar el diagnóstico, dieron positivo, es un Addison. Y otros anticuerpos que se solicitaron, en este caso los antitiroideos que estaban elevados, también puede estar asociado a otro síndrome poliglandulares, pero no es lo frecuente en pediatría. ¿Qué se hizo? Tuvo una respuesta rápida a la hidrocortisona, se corrigió todas las alteraciones hidroelectrolíticas, se logró extubar al sexto día y retirar la droga vasoactiva previamente. ¿Cómo se trató? Hidrocortisona, después de pasarle los 100 miligramos, se dejó 15 miligramos por metro cuadrado vía oral, que es la dosis de sustitución o de dosis fisiológica. Se agregó un mineral corticoide, que es la fludrocortisona, y se dejaron aportes extras de sal. Y se educó a los papás respecto a su patología, para que en caso de un domicilio pudiesen tener alguna otra intercurrencia infecciosa que la pueda en el fondo estresar y generar una crisis adrenal. Tienen que doblar las dosis y tienen que tener la identificación correspondiente. Los anticuerpos antiadrenales en este caso, como les mencioné, confirman la enfermedad de Addison. Segundo caso: recién nacido masculino de 27 días de vida que llega muy decaído. Dentro del antecedente, nació de 39 semanas, pesó 3 kilos 270, había perdido peso de forma significativa y 24 horas de la consulta estaba muy decaído y de forma progresiva, inapetente y con un llanto escaso. Se veía en malas condiciones generales al ingreso, pálido, hipotónico, hiporreactivo y de forma inmediata. Rápidamente el paciente cayó en paro, así que se empezó a reanimar, por suerte se recuperó, obviamente se invadió, se pusieron vías, se monitorizó, etc. Y inicialmente, lamentablemente, tuvo que ser intubado, se pasaron volumen, se pasó gluconato de calcio. ¿Y gluconato de calcio por qué? Porque vemos que tenía una hipercalemia en 7.7, o sea, estaba con una hipercalemia severa, pero además estaba una anatremia de 104, o sea, una hiponatremia severa. El cloro estaba bajo también, tenía una glicemia límite 60 y el estado ácido base tenía una acidosis metabólica severa. O sea, en este contexto, recién nacido, masculino, chiquitito, 27 días de vida, con todo esto, claramente no hace sospechar una crisis adrenal, ¿verdad? Dentro de los hallazgos clínicos se tomó una muestra crítica, tenía una 17-hidroxiprogesterona que estaba sobre 100, lo normal es bajo 10, bajo 1 en algunos casos, tenía un cortisol basal de 7,7 en el contexto del shock y una CTH que estaba elevada. O sea, todo nos hace pensar, primero, en una insuficiencia suprarrenal, segundo, una primaria, y tercero, el tener la 17 hidroxiprogesterona elevada nos hace pensar en que pudiese ser una hiperplasia suprarrenal.
Y ese es el diagnóstico principalmente. ¿Cómo evoluciona? Intubado por 72 horas y con corrección progresiva de sodio y potasio cuando se pasa el glucocorticoide. Después el estudio molecular salió positivo que confirma la lesión en el gen CYP21A2 de la 21-hidroxilasa. ¿Cómo se trató? Como lo mismo antes, dosis de estrés de hidrocortisona y luego se deja mantención entre 10 a 15, se le pasa el mineralocorticoide y se suplementa además sal por vía oral. ¿Cuál es lo importante acá? En todo recién nacido lactante masculino con deshidratación, hiponatremia, hipercalemia, sospechar hiperplasia suprarrenal congénita antes de atribuir a un shock séptico, por ejemplo. La 17-progesterona en este caso nos confirma el fenotipo, una clásica Pierre-Bézard. Caso 3, recién nacido con genitales atípicos al examen físico. Yo no sé si ustedes se habían enfrentado alguna vez a un genital atípico. Bueno, aquí se los presento, hay que tener ojo cuando uno lo describe. No podemos hablar de ni pene ni vagina, no se puede hablar de testes ni de vulva. Estos son genitales atípicos donde tenemos una estructura fálica, un tubérculo que no está bien diferenciado. Tenemos los pliegues labioescrotales y yo no sé dónde está el meato, que es importante aquí ir a reconocerlo. Entonces, este bebé fue asignado masculino prenatalmente, pero al examen físico se constatan los genitales atípicos, compatibles con que ya estamos en escenario de un desarrollo sexual diferente. El concepto clave, como les dije, no utilizar genitales ambiguos. Y esto es una urgencia, ya porque la causa más frecuente de desarrollo sexual diferente es una hiperplasia suprarrenal congénita en un recién nacido 46XX que puede estar virilizado, como el que le mostré en la foto. Por lo tanto, tengo que plantearme que ese paciente puede estar en riesgo de tener una crisis suprarrenal después de la segunda semana. Respecto al examen físico dirigido, cuando yo me enfrento a este paciente, yo tengo que ir a buscar las gónadas, si están palpables o no, ver el grado de virilización con las escalas de Prader, buscar si tiene algún otro signo puberal además, buscar si existe hiperpigmentación genital o escrotal, pero en el fondo para ir buscando la etiología, dónde está la causa de esta genital atípico, y si existen o no signos de deshidratación, porque ahí ya me pone alerta que este niño me puede hacer una crisis pierde-sal. Bien. Estudio inicial obligatorio, cariotipo, necesito saber si es un 46XX o un 46XY. Tengo que tener la ecografía para buscar las gónadas que puedan estar intraabdominales, en el canal, etc. Y ver si tienen estructuras mullerianas, otras estructuras femeninas como útero, trompa, etc. 17-hidroxiprogesterona, cortisol, ACTH, buscando la etiología. Medir renina, aldosterona y andrógenos también nos ayuda a saber dónde está la zona comprometida. Y la vigilancia seriada de este paciente cuando nos nace, porque el riesgo es potencial de que nos pueda hacer una crisis pierde-sal. Esto es un desarrollo sexual diferente, es una urgencia endocrinológica. Y finalmente, acá también dentro de lo que yo les quiero mencionar de la hiperplasia suprarrenal congénita, cómo yo puedo verla en distintos escenarios, por ejemplo, un lactante con genitales atípicos o un varón menor de 2 semanas con deshidratación, hipoglicemia, hipercalemia, acidosis, en los preescolares y escolares, adrenarquia precoz, sobrecrecimiento, adelanto de edad ósea, virilización en niñas, crecimiento peniano aumentado, etc. Adolescente o adulto, pubertad precoz en varones, un hiperandrogenismo, un PMOS en adultos e infertilidad en la edad reproductiva. Mensajes claves: la hiperplasia no clásica puede presentarse, como vemos acá, tardíamente, sin una crisis suprarrenal, pero con un exceso androgénico progresivo. Esos son los escenarios clínicos en los cuales yo puedo sospechar una hiperplasia suprarrenal congénita. Y por último, más allá de la edad Addison, un niño de 10 años, 2 meses, de padres sanos que no fueron consanguíneos, comienza desde los 8 años a tener alteraciones neurológicas, retraso del lenguaje, además se empieza a hiperpigmentar, alteraciones de la marcha, cialorrea, baja de peso y al 10 años, un mes, empieza con mal rendimiento escolar, labilidad emocional y crisis de agitación. Cuando consulta o no evalúe, estaba bastante irritable, tenía una intensa hiperpigmentación generalizada, tenía genitales que estaban hiperpigmentados, llamaba la atención que los testes estaban en 4cc bilateral y de la parte neurológica tenía espasticidad, hiperreflexia en las 4 extremidades, un clonus inagotable y los plantares extensores también estaban alterados. La marcha algo inestable. Recordar que es un varón de 10 años que tiene un deterioro neurológico progresivo y que se empieza a hiperpigmentar. Ahí entonces nosotros tenemos que empezar a sospechar de que esto pudiese ser una insuficiencia suprarrenal de otra etiología un poco más rara. Frente a todo lo neurológico se le pidió una neuroimagen que nos muestra una adenoleucodistrofia. ¿Ya? Y en el laboratorio lo que vemos es una acidosis metabólica que estaba compensada, pero tenía un cortisol basal que estaba en 10.13, que luego bajó hasta 6.35, que ya sabemos que es algo inadecuado. Un sodio que estaba en 119, un potasio que estaba en 4.3,
La imagen nos muestra la adenoleucodistrofia y por lo tanto el diagnóstico, como les mencioné antes, es una insuficiencia suprarrenal primaria secundaria a la adenoleucodistrofia ligado al X, ¿ya? ¿Cuál es el manejo? Lo mismo que antes, de la parte endocrina, hidrocortisona y fluorocortisona por la deficiencia de la zona fascicular y glomerular. Aquí lo importante, en todo varón con una insuficiencia suprarrenal primaria hay que medir los ácidos grasos de cadena muy larga. Eso no está disponible en Chile, pero si yo tengo un varón que tiene, ¿cómo se llama?, una insuficiencia suprarrenal primaria, hablo de un escolar o más grandecito, yo tengo que sospechar que también pudiese ser una adenoleucodistrofia, ¿ya? Porque, y eso es lo que yo tengo que descartar, independiente de los síntomas neurológicos que pueda tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos niños se mueren. No hay un tratamiento paliativo, no hay una mejoría. Entonces eso ustedes tienen que tenerlo presente. Y principalmente en varones en etapa escolar. Finalmente, los 4 escenarios que les acabo de mostrar es una misma urgencia, son las regiones integradoras de estos casos clínicos en el contexto de una insuficiencia suprarrenal. El caso 1, una niña de 6 años con un Addison autoinmune, la clave es el shock, la hiperpigmentación, la avidez por la sal. Que se confirma al tener los autoanticuerpos. En el caso 2, un recién nacido con una crisis pierde sal, con hiperpigmentación de sus genitales, alteraciones metabólicas, con hiponatremia e hipercalemia, se confirma con la 17-hidroxiprogesterona que está elevada. El caso 3, un hiperpreso suprarrenal en el contexto de un DCD, genitales atípicos al nacer, se confirma con el cariotipo y con los niveles de 17-hidroxiprogesterona. Y el caso 4, un escolar de 10 años, varón, que empieza con este deterioro neurológico y además hiperpigmentación de mucosa. Se confirma con la resonancia que muestra la adenoleucodistrofia y el estudio específico de los ácidos grasos de cadena muy larga que se mandan a Baltimore, Estados Unidos, para hacer la confirmación. Entonces, chiquillos, el mensaje final: la insuficiencia suprarrenal pediátrica tiene múltiples etiologías, pero comparte una presentación aguda potencialmente letal. El reconocimiento precoz, la muestra crítica y el tratamiento empírico salvan las vidas. Eso es lo que ustedes tienen que recordar de esta presentación. Todo el material que les mostré fue adaptado por inteligencia artificial, los monitos, basado en el material docente que hicimos con la doctora Aravena, que les presentó cetoacidosis diabética previamente y quien les habla. Cualquier duda, chiquillos, lo pueden hacer al correo. Espero que les haya servido esta presentación y este video, y va a quedar disponible para ustedes el material. Que estén muy bien y les vaya excelente. Saludos.